Hoy voy a estar hablando de dones, capacidades y talentos. Diga conmigo, dones, capacidades y talentos. ¿Qué tiene usted? A ver, piense. Te dirá, yo tengo dones, yo tengo capacidad, yo tengo talento, ¿a que sí? Tienen relación estas tres palabras, pero hay matices entre uno y otro. Primero defino lo que es talento. Talento dice que es la especial capacidad, o una capacidad especial, o aptitud que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad, o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Y se dice que el talento es algo innato, algo que tenemos, que nacemos, y que está en nuestro ADN, o de alguna manera nacemos con ello. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de talento, que la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, habla varias veces de talento. Por ejemplo, la parábola de Jesús, ¿recuerda? Dice que el Señor repartió 10 talentos, 5 talentos y 1 talento. Cuando habla la palabra de Dios de talento, no está hablando de gente talentosa. El talento en la época de Jesús también era una moneda romana que equivalía a no sé cuántos denarios. Entonces, cuando él hablaba que daba un talento, le estaba dando dinero a uno, dinero a otro y dinero a otro. Y tiene que ver con la administración y tiene que ver muchas veces con la finanza del creyente. Porque yo sé que a veces leemos ahí talento y creemos que está hablando del talento que tenemos nosotros. Pero no, está hablando de dinero. Entonces, acuérdese con eso cuando lea la palabra de Dios. El talento es esa capacidad para aprender las cosas. En el caso del Nuevo Testamento, hablaba de dinero cuando habla ahí las parábolas de los talentos. La capacidad, definición de capacidad, es el conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, con P, que permiten el desarrollo de algo, el cumplir una función o el desempeño de un cargo. Y tiene mucho que ver con la habilidad, que es algo aprendido como resultado de un estudio, de esfuerzo, de entrenamiento continuo que te hace adquirir destreza en algo. Y yo le voy a poner un ejemplo, porque con ejemplo aprendemos un poco más. Usted escucha a alguien, a un niño, por ejemplo, tocar un violín en un concierto, en un solo de violín, a los que les gusta el violín. ¿A quién le gusta el violín? Y usted escucha ahí tocar el violín y puede pensar, este muchacho, este tío tiene un talento musical increíble, ¿verdad? Porque toca bien el violín y usted lo escucha, pero puede ser que no tenga ese talento musical. Puede ser que el padre de pequeño lo obligó a aprender el violín, a ir a una escuela de música y aprendió esa habilidad. Entonces no necesariamente es un talento que tenga la persona, el talento es algo innato que puede ser que al mismo tiempo tenga ese talento y haya aprendido a tocar el violín. A veces las dos cosas funcionan juntos. También hay quien tiene un talento musical, por ejemplo, otro tipo de talento, algo heredado, algo que tiene dentro, pero que nunca tuvo la oportunidad de desarrollar o incluso de aprender, o porque su círculo familiar o social lo llevó quizás a los deportes, siendo que tenía un talento musical, y a lo mejor esa persona, ese niño se hace futbolista y no hace nada con ese talento que tenía innato, ni siquiera muchas veces llega a saber que lo tenía. Hay muchas personas que tienen talento que no llegan a afinar o a atinar con eso que han recibido de manera humana o de manera natural. Y luego vienen los dones, que es lo que voy a hablar el día de hoy. El don, ¿qué es un don? No diga don Damián Pacheco, yo sé, pero no. Doña Rogelia. No, el don es un regalo, una dádiva, un presente. Fíjese, la palabra viene del latín donum, no donuts. No estamos hablando de donuts, estamos hablando de donum con M, que significa ofrenda o regalo. La misma raíz del mismo verbo viene del verbo latino donare. Donare es, de ahí viene donar, es dar, es entregar sin pedir o esperar nada a cambio. De ahí viene la palabra don. Algo que se te da, algo que se te otorga, algo que se te regala, no porque tú seas guapo. Yo sé que todos somos guapos, no porque tú seas muy inteligente, yo sé que todos somos inteligentes, algunos más que otros. Pero es algo que Dios te da, es un don que Dios te da simplemente por el deseo de Dios de darlo. Y vamos al capítulo 12 del libro de Romanos.
los primeros versos del 1 al 8. Dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y aquí habla también de adoración. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Verso 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. E introduce aquí, por eso leí los primeros versos, introduce el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la capital del imperio, a la iglesia de Roma, a los romanos, introduce los dones. Vienen, dice, del Espíritu y se dan a tu espíritu, porque son dones espirituales. Por eso no es un talento, por eso no es una habilidad que puedas aprender, por eso no es algo porque tú te puedas esforzar. Tiene que ver con cómo tu vida agrada al Señor. Porque los dones se nos dan. La cosa es que muchas veces no los exteriorizamos o no aprendemos a trabajar con ellos y en ellos. Tus dones, como te digo, son espirituales. Y alcanzan por el hecho de ser espirituales, y tienes que quedarte con esta idea, tus dones espirituales alcanzan el espíritu de las personas. Son de espíritu a espíritu. Por eso no son capacidades humanas. Son dones espirituales que van a lo más profundo de ti, y desde ese tu espíritu afecta a otros espíritus que están alrededor. Por eso el apóstol hace esa introducción y dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Esa es la introducción que comienza a dar él para hablar de los dones. Dice, tienen que cambiar la manera de pensar. Dice, aprenderán entonces a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces hay una base para poder operar con efectividad en los dones que están en tu espíritu y que Dios te regaló, que Dios te dio por su gracia. Él te dio dones. Muchas veces hay creyentes que no llegan a activar, a despertar o a trabajar en esos dones. Trabajan en otros, porque quizás admiran más otra cosa. Hay el que no ha sido llamado en ese don pastoral, pero admira al pastor o lo pastoral y tira a lo pastoral, cuando a lo mejor tiene un don profético o un don evangelista o un don servicial. Pero a veces no acepta o no entiende lo que ha recibido de parte de Dios, por eso es importante. Y es importante entender que, como digo, van a tu espíritu, son dones del espíritu, se forman en tu espíritu, y cuando tu espíritu está buscando el agradar a Dios y el caminar con Dios, es cuando esos dones se activan y fluyen de espíritu a espíritu para conseguir efectivamente la efectividad que Dios quiere hacer. Le pongo un ejemplo, otro ejemplo. Usted ha visto, a mí me han contado, yo lo pasé en la adolescencia, ese joven creyente
que tiene, por ejemplo, el don de evangelismo y está en la cafetería con 2 copas de más, seguramente a usted le ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez, está con 2 copas de más evangelizando y todos los que están alrededor están borrachos como usted. ¿Alguien conoce de esto? Alguien conoce de esto, sobre todo cuando llevas tiempo en esto de jovencito. Alguien conoce de eso, ¿verdad? Dice, yo sé que estoy ahí en el bar y estábamos un poquito tal, pero estuve 2 horas hablando del Señor. Y te sientes tan contento. No voy a decir que levante la mano que le ha pasado. Pero sabe, usted no está operando en el Espíritu. Usted no está operando en lo que ha recibido Dios. Usted está operando en la carne. Cuando operamos en la carne, no funciona como debería funcionar. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Podemos aún sentirnos bien con nosotros mismos, no, porque hablé y le dije y tal, pero no estás operando en el Espíritu. Operas en lo humano. Es algo parecido con aquel que vive ajeno al cuerpo de Cristo, que tiene sus dones porque creyó en el Señor, aún se bautizó en el Señor, pero no aprende a conocer la voluntad de Dios en su vida. Por eso el apóstol hace esa introducción. Si quieres operar efectivamente en los dones del Espíritu, tienes que agradar a Dios, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que comenzar a trabajar con el Espíritu Santo para que tus dones espirituales, vuelvo a decir y repito, espirituales, no queden infructuosos. Se trabajan desde el Espíritu Santo. Por eso no se pueden trabajar con efectividad fuera del cuerpo de Cristo. Y añade el apóstol, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también hace esa comparativa. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y dice, y nos pertenecemos unos a otros. Mira que está a su lado, dígale, ¿te pertenezco? ¿Y a qué le va a decir lo mismo? ¿Te pertenezco? Dice el apóstol que nos pertenecemos unos a otros. Y empieza a hablar de los dones. Nos pertenecemos unos a otros. No somos efectivos fuera del cuerpo de Cristo. Por eso el enemigo intenta alejar a las personas del redil, porque sabe que haciendo eso no solamente separa a la persona de esa voluntad de Dios perfecta, agradable, sino que inutiliza los dones espirituales que todo creyente ha recibido del Señor. Y los recibe para edificar su iglesia. Pero si vivimos ajenos a la iglesia, hacemos infructificables esos dones. Dice 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la ¿qué? Edificación de la iglesia. Una vez más y repito, uno cuando lleva tantos años en el Señor se da cuenta de muchos creyentes que están fuera del redil y que intentan operar en sus dones porque conocen sus dones, pero los dones son para edificar la iglesia. De eso se trata. Y cuando hablamos de edificar la iglesia, usted sabe que yo se lo he dicho más de 1000 veces ya, 1001 horas, no se refiere a lo que hacemos solamente en estas 4 paredes. No se refiere a lo que hacemos 2 veces a la semana aquí. Edificar la iglesia va referido más bien a lo que hacemos fuera de estas paredes. La iglesia se edifica allí donde tú te mueves, donde tú respiras, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú ríes o lloras con alguien. Ahí tú eres llamado a edificar la iglesia. Ahí es donde la iglesia se edifica. Allí es donde operan los dones a través de tu vida para tocar la vida de otro. También aquí, por supuesto, pero no se crea que es aquí, porque hay creyentes que piensan que los dones son en la iglesia cuando vamos a la iglesia. No, la iglesia es la vida. Usted es iglesia cuando sale a la calle. Usted forma parte de la iglesia cuando está trabajando. Ahí es donde usted tiene que activar esos dones que ha recibido de Dios para edificar la iglesia. ¿Cómo edifica la iglesia? De 1000 maneras. Ayudando a otras personas, haciendo que otros entiendan el mensaje del Evangelio, tocándolos a través de la persona del Espíritu Santo con sus dones. De eso se trata. Entonces todos tenemos dones o regalos extraordinarios de Dios para edificar su iglesia. Diga, yo tengo dones
Diga, yo tengo dones de Dios. Y usted puede decir, pastor, ¿cuáles son los míos? ¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son sus dones en Cristo? Y yo te pregunto entonces, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué haces en tu vida diaria que glorifica a Dios? ¿De qué manera tú bendices al prójimo? ¿De qué manera? ¿Y qué te nace? ¿Qué te llena? Aquí nombramos, por ejemplo, uno de los dones, ¿no? El don de dar. Dice que el que tenga el don de dar, que dé con generosidad. Quizás tienes el don de dar. No quiere decir que tengas que dar todo en la iglesia, sino que tú estás fuera allí y estás en el trabajo y te nace dar. Y das con generosidad. Y es una manera en la que Dios se va a revelar al espíritu de esa persona para que esa persona le conozca a Él. De eso se trata. O de muchas otras cosas. Entonces, hay muchos dones. La palabra de Dios menciona mucho. Yo, de manera personal, no pienso que todos los dones que reparte el Espíritu Santo estén metidos en la palabra de Dios. Hay muchos más dones. Porque hay muchos creyentes y personas en el mundo. Pero efectivamente, la palabra nos menciona muchos de esos dones. Hemos dado algunos ejemplos. Por eso dice, si Dios te dio el don de profetizar, de proclamar, de decir, dice, hazlo con toda la fe que Dios te haya concedido. O sea, que el don ya tú empiezas a basarlo en la fe que tengas. La fe va a activar ese don y el don va a activar la fe. Es algo recíproco. Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien, prepárate bien. Si tu don consiste en animar a otros, no los desanimes nunca. Al contrario, ¿qué tienes que hacer? Anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado el don de liderar, este me encanta esta parte. Dice, si Dios te ha dado el don o la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si eres llamado a ser líder, tómate eso en serio. A liderar en tu trabajo, a liderar en la iglesia, a liderar allí donde vayas, a liderar en una reunión de amigos, nos dice, organiza tú, haz esto, hazlo en serio, tómate las cosas en serio. Si es tu don, si tienes el don de mostrar bondad a otros, dice, hazlo con placer, hazlo con satisfacción, hazlo con gusto. Es decir, que puedes tener un don del Espíritu y no lo estés operando por el Espíritu, sino quizá con ignorancia o con dejadez. Por ejemplo, está diciéndonos, o puse este ejemplo, quizá el Espíritu, como digo, te dio un don para liderar, pero no te has tomado en serio esa responsabilidad. Es importante esto. Es tremendo porque cuando yo leo esto, a mí me hace plantear cosas. Usted tiene que, como líder, plantearse cosas. ¿Está tomando su responsabilidad en serio? ¿Está operando en el don del Espíritu? ¿O está operando en la carne? ¿O está operando quizá en cómo usted se siente? De eso se trata. O si usted tiene el don de servir, pero quizás te das cuenta que sirves quejándote, o que sirves esperando algo a cambio. O dice, pues yo estoy sirviendo, y yo estoy haciendo esto en mi trabajo, yo estoy haciendo aquello, y no veo que me den las gracias, o no veo que me digan bueno, o que me feliciten. ¿Estás esperando algo cuando has recibido un don de servicio de parte de Dios? Y no tienes quizás esa conciencia espiritual. Por ejemplo, cuando estás sirviendo quizás en limpieza, o en esto, en lo otro, ¿cómo lo estás haciendo? Muchas veces me toca los lunes limpiar las sillas, desinfectarlas ahí. Estoy a puerta cerrada aquí limpiando, y me toca los lunes o los martes cuando vengo a la mañana. Y yo entiendo en mi conciencia espiritual que cuando estoy limpiando esa silla, que tengo que desinfectarla con el líquido producto desinfectante y con eso, yo soy consciente y me pongo a orar por cada silla. Y a veces me acuerdo de sus caras. A veces me pongo ahí y digo, aquí se suele sentar Candy y Emilio. Digo, se van y a veces, me pasó un domingo antes de abrir la iglesia que estábamos desinfectando y me puse a orar por Candy y Emilio allá en la esquina allá. Digo, yo pensé que raro, si ellos no se sientan aquí. Bueno, Señor, toca esas vidas que tengan que ser en un culto maravilloso. Y resulta que cuando me doy cuenta en medio de la alabanza, ellos estaban sentados allá. Digo, uy, se cambiaron de sitio. Porque hay una conciencia espiritual que usted tiene que aprender a trabajar en ella. Pero también cuando hace la cama, yo cuando me toca hacer la cama, me toca mucho hacer la cama, mi mujer se va antes que yo a veces. Estoy haciendo el lecho y a veces estoy llorando, gracias por este lecho matrimonial. Gracias por la intimidad del matrimonio. Mientras haces la cama, estás sirviendo con una conciencia espiritual. O quizás estás lavando el coche. Te toca lavar tu coche porque es tu coche. ¿Quién lo va a lavar? El pastor, no, lávalo tú.
Pero quizás estás aspirando el coche, Señor, quizás tengo que llevar a algún amigo al lugar, que aproveche ese momento para, de alguna manera, que él pueda ver a través de mi vida tu mensaje o tu evangelio. Pues tienes que ser de una conciencia espiritual a la hora de servir, a la hora de activar todas estas cosas. De eso se trata. Por eso todos somos llamados de alguna manera a proclamar el evangelio, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que hay un don de evangelizar o de evangelista, que son aquellas personas, aquellos creyentes que pueden compartir de una manera natural, diferente a lo que nosotros somos llamados muchas veces a evangelizar. Claro que hay que evangelizar, pero hay unas personas que tienen ese don, que a lo mejor encuentran a personas que no conocen en la calle y saben cómo entrarle y cómo llegarle, y como es de espíritu a espíritu, cosas suceden. Pero es espiritual. Toca su espíritu. En 1 Corintios 12 nos da otra lista de dones. Los versos del 4 al 11 dice: hay distintas clases de dones espirituales. Y vuelvo digo otra vez, espirituales, del Espíritu Santo a tu espíritu. Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Yo desde aquí y usted desde allá servimos al mismo Señor en este momento. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Uy, cuánta falta de esto hay hoy en día. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad o el don de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Todos son dones de Dios, del Espíritu Santo. Y solamente Él, el Espíritu, decide qué don cada uno debe tener. ¿Se da cuenta? Como hay gran cantidad de dones, de regalos de Dios para nuestras vidas. Aquí, por ejemplo, menciona ese don de fe. Todos creemos, ¿verdad? Todos tenemos fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que todos tenemos fe y todos maduramos y trabajamos y crecemos en nuestra fe. Pero Dios en su iglesia da a algunos un regalo, un don extraordinario de fe. Son por supuesto creyentes que contagian esa fe a otros. Que se acercan a alguien que está quizá dudando o que desconfía o que tiene una bajona o debilitado en su fe, y esa persona, ese creyente que tiene ese don de fe, de alguna manera inyecta, como el que inyecta la vacuna del COVID, pero esto inyecta en el espíritu, en las venas espirituales, la fe, ese don que tiene en su vida hacia otro. De eso se trata. Y entonces te anima, y entonces de espíritu, y comienza a operar en su don, y te dice: tranquilo, yo creo que vas a conseguir ese trabajo, claro que sí, te inyecta esa fe. Y hace que el otro tenga fe para lograr los propósitos de Dios en su vida. Me acuerdo de la fe del centurión romano, ¿te acuerdas? Que se acerca a Jesús, aquel centurión que provocó el milagro, y que Jesús mira alrededor a los propios discípulos que estaban ahí, dice: no he visto esta fe en todo Israel. Ese don, esa fe que edificó la iglesia, esa fe que hizo que los otros discípulos alrededor creyeran más a Jesús, despertaran la fe del Maestro. También está el don de sabiduría que menciona este texto. Dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Leerse un libro? No, ¿qué tiene que hacer? Se conoce, ¿verdad? Pídala a Dios. Dice que Dios, el Padre, le da abundantemente a su vida. Y muchas veces el creyente necesita sabiduría para saber qué decisión tomar, o para esto, o para lo otro, ante un problema, una situación. Pídala a Dios. O sea que en cierta manera todos somos sabios porque pedimos sabiduría a Dios. Pero dice que hay un don de sabiduría que reciben algunos creyentes en la iglesia, en su iglesia.
que son personas que tienen unos consejos, una manera de proceder, que ven más allá, que ven la solución a un problema o a una toma de decisión de una manera extraordinaria y dan siempre una palabra certera que tú sabes que le vas a pedir un consejo y sabes que ese consejo cuenta con el favor de Dios, porque tienen ese don. Por eso a veces la gente dice, voy a pedir consejos al otro porque voy a hacer... ¿Entiendes lo que le digo, verdad? Don de discernimiento. Un creyente que discierne y que percibe el mundo espiritual, los espíritus, lo que está ocurriendo. Y a lo mejor nosotros estamos aquí si no tenemos ese don y pensamos que todo está bien, pero viene alguien que tiene ese don de discernir y discierne que hay una atmósfera espiritual un poco rara o que hay alguna fortaleza del enemigo y entonces tiene ese discernimiento para operar y para ayudar a la iglesia con ese don, quizás para decirle a los intercesores intercedan porque está sucediendo esto, o para hablar con el pastor, o para hablar con aquello, o para discernimiento de espíritu. Entonces los dones operan en todos. Son para que la iglesia florezca. Y no solamente en la iglesia, sino usted va a su empresa y usted tiene el don de discernimiento y discierne en el ambiente que están haciendo hechicerías allí. Usted lo discierne. Entonces tendrá que ponerse manos a la obra. Y si le rompo todo conjuro que se está haciendo sobre esta empresa, porque esta empresa me da trabajo a mí, esta empresa tiene que florecer. ¿Me entiende lo que le digo? No lo someta a toda la iglesia, es mucho más allá. Discernir. Y como eso, cada uno de los dones. El enemigo va a intentar que no operes en tus dones. Va a hacer lo imposible para que tú no operes en sus dones, porque él no quiere que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia salga adelante, que avance. Y le voy a poner un ejemplo. Quizás tú tienes ese don de fe y quieres inyectar fe y tienes esto que te acabo de compartir y vas a tu trabajo y ves a un compañero hundido que está con problemas, que está en una situación y tú comienzas a darle y mira tal y le inyectas fe de alguna manera tranquilo, cree en Dios, ¿qué tal? Y él te va a decir, no creo en Dios porque Dios no sé cuánto y no sé qué y te pega un plantón. A lo mejor te ha pasado. Entonces tú te frustras y entierras el don. Porque dices tú, pues yo no digo más nada, por no sé cuánto, por no sé qué, ve, que a veces le ha pasado, ¿no? Pues eso es de cobarde, eso no dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Porque tú no sabes si ese muchacho que te dijo que no, ese compañero de trabajo que te puso el grito en el cielo, cuando llegue por la noche a la casa se va a acordar de tus palabras, pero cara al público, un rebelde, y cara a la intimidad, va a decir, y si dice, tiene razón mi compañero de trabajo, y si me falta fe. Algo parecido es el testimonio de mi esposa, ¿verdad? Cuando le dijeron, dile a Dios a ver si es verdad lo de algo así de su testimonio de evolución. Eso no se lo cree nadie, ¿eh? Y por la noche cambió de parecer. ¿O no? Entonces no puede frustrarse porque se encuentre puertas cerradas muchas veces cuando usted está operando en su don. Vuelvo y les digo, porque cuando usted opera en su don, está hablando de espíritu a espíritu. Está por encima de las emociones de las personas. Es más profundo que todo eso. Por eso no puede frustrarse, no puede desanimarse o no puede dejar de operar en aquello que Dios ha puesto en su corazón. Usted alguna vez lo comenté, de pequeño era muy introvertido, tenía un miedo escénico. ¡Ay! Estaba en la rondalla con 11, 12 años, la rondalla tocaba la laúd, la guitarra, la bandurria, el timple, ¿qué más tocaba? Las castañuelas también. Pero cuando nos llevaban a una fiesta o que teníamos que salir con la rondalla de Punta Brava famosa, alguna fiesta de la isla, era pisar la plataforma, el escenario, y me entraban unas ganas de ir al baño. Hacer pis, pero unas ganas. Que yo estaba ahí, me acuerdo, me ponía la mano encima ahí, a veces cuando lo sentía. Yo decía, que tengo que ir al baño, ya no tengo que ir al baño, va a empezar ya, está todo el mundo ahí, las cámaras y todo, y tengo que ir al baño. Y me acuerdo que si me iba corriendo al baño, me escapaba de alguna manera, pero me iba al baño y se me quitaba las ganas. No hacía nada. No hacía pis. Pero cuando llegaba otra vez y pisaba otra vez aquello, otra vez iban a ir al baño. Miedo escénico. Miedo a estar delante de la gente. Era yo un niño. Y me acuerdo que una vez de pequeño me hice pis encima. Entonces, aquello puede marcar tu vida y decir, pues, y frenar tu don. Si aquello hubiese marcado mi vida, yo no estaría aquí compartiendo el día de hoy. ¿Te entiendes, verdad? Porque uno tiene que afrontar sus miedos en el nombre del Señor y vencerlos.
Y tuve que vencer para que los dones afloraran en mí. Pero es tu responsabilidad vencer. Es tu responsabilidad trabajar en todo ello. Y ahora te das cuenta que no eres tú, que es Él. Aquello me ha ayudado a que el día de hoy todavía, cuando voy a un lugar, que todavía en la iglesia, porque es tu campo de trabajo, como digo yo, pero cuando estás hablando con otras personas o cuando te llaman a la radio, cuando dices aquí, en un ambiente que no es el tuyo, tú sabes que no estás operando tú. Entonces digo, Señor, a través de tus dones, porque no soy yo, eres tú. Y son los dones los que tienen que operar. Porque es el don, cuando operas en tu don, es que llega, vuelvo y te digo, ni siquiera al oído de la persona, que también llegas al espíritu de la persona. Y a través de tu don, el Espíritu Santo va a hacer cosas en el espíritu de esa persona que ni siquiera esa persona es consciente. Cuando tú operas en tu don. Porque para eso Dios te lo dio. Por gracia. De eso se trata. Entonces tenemos que vencer nuestros miedos, nuestros temores, nuestras malas experiencias muchas veces. Para ver las cosas a la manera, como dice el apóstol, a la manera de Jesús. Para que puedas darle salida a los dones que Dios te regaló. Porque una cosa tienes que tener clara. Que los dones no te pertenecen a ti. Son un regalo que Dios te dio, pero no son tuyos. ¿Cómo, pastor? No, lo dice toda la palabra. Son para edificar la iglesia. Y cuando usted no activa sus dones, usted está robándole algo a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, vuelvo y repito, hablo de sus vecinos. Hablo de sus compañeros de trabajo. Hablo de pasear en el supermercado. Edificar la iglesia. Es todo eso también. Y son necesarios que usted active sus dones, que usted deje fluir sus dones, que usted tenga una conciencia espiritual a la hora de hacer las cosas en el don que opera sobre su vida. Porque de ello depende el avivamiento que estamos esperando. Si usted no activa sus dones, si usted no trabaja en sus dones, si usted no saca sus dones, los dones que Dios le dio para que el avivamiento surja en esta isla, usted estará apagando parte de ese avivamiento. Fíjese qué responsabilidad es esta. Por eso decía yo la semana pasada, tómese en serio su trabajo. Por eso dice la palabra de Dios, hay el que lidera si no se toma en serio estas cosas. Hay el que sirve si no entiende por qué está sirviendo. Hay el que da un consejo si no entiende y tiene ese don de sabiduría de dar un consejo sabio, de decir, no es lo primero que se me ocurre, no es por la amistad que te tengo, es por lo que me dice Dios. Es lo que Dios me dice. Yo me gustaría decirte que está bien, pero Dios me está diciendo que lo que está haciendo está mal. No puedes operar en tu don humano, o en tu talento, o en tu capacidad. Tienes que operar en el don del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia y eso es lo que la iglesia tiene que entender y avanzar en ello. Operar en esos dones, en esa unción, ese regalo especial de Dios para tu vida, va a hacer que los espíritus sean tocados, que es el verdadero cambio que necesitan las personas. Usted tiene que saber lo que le gusta, lo que le mueve, tiene que saber dónde es certero en su vida de parte de Dios. Por eso usted tiene que conocer sus dones. Y tiene que leer la Biblia para entenderlo. Y tiene que tener comunión con el Espíritu Santo, si no el don no se activa de una manera efectiva, porque esto es a través del Espíritu Santo. Vuelvo y le digo, es de espíritu a espíritu. Mire, yo muchas veces, yo escucho pastores que me encantan, me llaman mucho la atención, de otros sitios del mundo, también de España, pero otros sitios del mundo está hablando, y yo digo, lo que está predicando ese pastor, yo digo, no está predicando nada. Está leyendo, lo vuelve a leer para atrás, lo lee para adelante, lo lee para arriba, lo lee para abajo, lee lo mismo, lo vuelve a leer, lo vuelve a tal. Digo, no ha hecho nada. Pero está fluyendo en el don de su espíritu y las personas son tocadas. Porque es más de lo que se dice, es más que lo que se hace. Es entender la unción que opera en ti y a través de qué está operando. Entonces digo, el tío no ha hecho nada, pero está todo el mundo llorando, está la gente quebrantada y ahí me está edificando. ¿Cómo es posible? Y cierto, también hay otras cosas que escuchas por ahí que tienen una enseñanza, una palabra, una historia y dices, muy bonito, qué bien. Pero nada más, se te va a olvidar dentro de una semana. Porque hay que saber en qué operamos nosotros y de qué se trata el reino de los cielos. No es lo bonito, lo feo que tú puedas hablar.
Es lo que opera en tu Espíritu Santo y en el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo, para operar a través de esos dones, para fluir en esos dones. Entonces vas a ser certero. Pero eso te digo, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él te va a ir enseñando a fluir en tus dones, que son necesarios para los que te rodean. Y luego, por supuesto, tú vas a tener que pulir ese don, la manera de volcarlo al prójimo. Uno puede tener el don de exhortación. Tienes que tener mucho amor para exhortar a alguien. No puedes ir por ahí solo, pues la verdad se lo digo, porque es la verdad. Pues, sí, es la verdad. Si Jesús te hubiese dicho así la verdad a ti, a ver si hubiese durado en la iglesia. Entonces he cortado la cabeza. Entonces, todo opera, y me sorprende porque el capítulo 12 de 1 de Corintios habla de los dones, capítulo 12 de Corintios, y automáticamente el capítulo 13, usted sabe que es el capítulo 13, ¿verdad? El capítulo del amor. El amor todo lo sufre. El 12, los dones. El 13, el amor. Porque están íntimamente conectados. Porque una cosa tiene que ver con la otra. Porque no puedes fluir en tus dones desde el raciocinio humano, desde la capacidad humana o de la emoción humana. Puedes fluir con los dones del Espíritu Santo a través del amor. Entonces tienes que saber cómo vuelcas, cómo pules, cómo trabajas tus dones para edificar la iglesia en la isla de Tenerife. Todo siempre desde el amor, porque todos los dones fueron originados en el amor del Dios Padre. Los recibimos por los méritos de Cristo y los reparte el Espíritu Santo. En los dones está implicada la Trinidad. Está implicada el Dios completo, está implicado en los dones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los dones son espirituales. Entonces tenemos que aprender a operar y a ver el resultado de espíritu a espíritu para que tú veas el cambio en las personas. Comienza a verlo así, comienza a decirle, Padre, ¿cuáles dones me has dado? ¿Qué me has dado? Espíritu Santo, tengo esa intimidad contigo para que tú puedas fluir en esos dones. Y entonces vas a ver transformación espiritual a tu alrededor. Y vas a ver cómo la iglesia de Tenerife se edifica con los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. De eso se trata. Y esto es solo una pincelada que usted se va a llevar a su casa y usted va a conectar con el Padre y va a decir, Padre, ayúdame a identificarlos y a trabajar en ellos y a pulirlos para ver la obra consumada en esta isla y en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Muy bien. Dale la paz. Gracias, Jesús.